seguimos en la redacción abierta. Tenemos el gusto de recibir al politólogo de izquierdas, Hasél Álvarez. Muy bienvenido, Hasél. Bien hallado. Ayer estuviste en ese acto de presentación de Más País, que es la candidatura con la que Íñigo Errejón va a concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. La primera pregunta yo creo que es obligada, Hasél. ¿Por qué no Más España en lugar de Más País? Bueno, nuestro país es España, ¿no? O sea, parece una referencia obvia. Porque, perdóname, Más Madrid fue la candidatura para las municipales. Sí. También le ha valido para las... Bueno, ahora Más Madrid, tanto para las municipales como para las autonómicas. Y entonces muchos esperamos, si da el salto a la política nacional, pues en consecuencia y en la lógica que ha ido siguiendo Errejón estos años, pues ahora se llamará Más España. Claro, pero bueno, nuestro país es España, ¿no? Cuando hablamos de Más País está claro que no nos estamos presentando en Francia ni en ningún sitio. Te lo digo porque es una sospecha que recae permanentemente sobre todo los que están trabajando en temas de transformación y justicia social. Siempre recae desde la derecha la sospecha de que de alguna forma no seamos patriotas o no queramos este país, y ves que esa duda, por ejemplo, no está en Ciudadanos. Nadie dice, ¿por qué nos llamáis Ciudadanos españoles? ¿Ciudadanos de dónde, no? O Partido Popular. Muy hábil, Hasél. ¿Popular de qué pueblo? Muy hábil, del pueblo español. Muy hábil, Hasél. ¿Por qué la duda? ¿Por qué la duda de Ciudadanos? No la había pensado nunca, la verdad. O Partido Popular, Partido del Pueblo Español tendría que llamarse, ¿no? Se supone, la derecha siempre tiene esa duda permanente, y aquí la hipótesis que dan es, quizás sea para contentar a una izquierda pátrida o para contentar a los independentistas. Entonces, lo habrás escuchado eso, ¿no? Perfectamente. Pero los independentistas tendrán problema también con país, porque ellos también creen que hay varios países, ¿no? O sea, es obvio, es obvio que no es por eso. Y si decimos Más País, también es porque el país hace referencia al paisaje y al paisanaje, es decir, a la tierra y a la gente, que es lo que la derecha nunca menciona, que el país también es los cuidados de su medio ambiente y la atención a la población. Por esa regla de tres, Errejón tendría que haberse llamado Más Ciudad y no Más Madrid, ¿no? Bueno, en Madrid también había la diferencia entre Más Comunidad y Más Madrid Capital, cuando era la parte de Carmena, parte de Errejón, efectivamente también la había. Desde hace ya algún tiempo hemos visto desde el propio Partido Socialista, que lógicamente entiende la política, siempre pues lleva más años en esto, ¿no? Todo es cuestión de poder, de cálculo electoral, más a corto plazo, que han posado sus ojos sobre Íñigo Errejón y no sobre Iglesias. El ofrecimiento a Pablo Iglesias hemos visto el pasado verano que no fue sincero por parte del PSOE, no quisieron en ningún momento pactar con Podemos. Cuando dijo, Iglesias es el problema, entonces Pablo Iglesias lo tuvo muy fácil y responde, bueno, si soy el problema, metemos a otros ministros dentro de ese gobierno y solucionado. Y ahí vimos que cogieron a Sánchez con el pie cambiado porque no se esperaba esa reacción de Podemos. El caso es que el PSOE y Podemos no han llegado a un acuerdo, y desde hace algún tiempo, no solamente desde el PSOE, sino también desde sus propios satélites mediáticos, Grupo Prisa especialmente, la cadena SER, El País, también La Sexta, están presentando a Errejón como la opción viable, la izquierda, no sé si llamarla moderada, pero la izquierda del sistema con la que el PSOE sí podría pactar. ¿Tú esto cómo lo has visto? Lo he escuchado varias veces, que el PSOE tenga algún interés en que Más País se presente. Bueno, forma parte de un mundillo conspirativo que ocurre cada vez. Cuando se presentó Vox también había la conspiración de que era para mermar al PP, cuando apareció Podemos había la conspiración de que era para cargarse a Izquierda Unida o para robar votos, para hacer daño a la izquierda y dividirla, ¿no? Es una cosa, realmente lo que habría que estudiar es la conspiración que tiene el bipartidismo, PP y PSOE, para lanzar estos rumores sobre cualquier fuerza política nueva. Pero realmente yo no veo que haya ningún interés real por parte del PSOE en Más País. Al contrario, hoy ya ha salido, en cuanto se ha presentado el partido, ha salido Rafael Simancas del PSOE a decir que Más País era una cosa de barullo, ¿no? Ha dicho. ¿Qué te parecen estas declaraciones de Iglesias señalando a Errejón como la opción moderada que sí sería viable para el PSOE, para el sistema? Bueno, yo no creo que, como te acabo de decir, creo que es habitual que el PSOE intente utilizar esto, ¿no? Hemos visto que Iván Redondo creó... No, pero esto lo ha dicho Iglesias. Sí, lo sé. Lo ha dicho, lo diga quien lo diga, es, digamos, una historia electoral, pero no es cierto. O sea, el PSOE hoy ya se ha revuelto contra Más Madrid. Lo utilizaron para presionar a Iglesias para que encontrase un pacto de subordinación al PSOE, lo utilizó Iván Redondo, lo utilizó Pedro Sánchez cuando dijo, ojalá estuviera Errejón para regalarnos el gobierno, pero claro, eso no va a ocurrir. Eso no va a ser así. Y de hecho la estadística que ha salido ya demoscópica de GAD3 dice que con la incorporación de Más Madrid, las izquierdas, PSOE y Podemos suman ya más escaños que las derechas. ¿Tú entonces piensas que la irrupción de Errejón va a frenar la hipotética abstención que iba a haber porque el votante de la izquierda podría estar desencantado ante la falta de acuerdo entre Sánchez e Iglesias? Claro, la operación Más Madrid tiene que ir, por un lado, a impedir una desmovilización, un hastío político que lleve al país hacia
hacia la abstención y por otro lado también recoger un voto progresista que está descontento con la mala capacidad para no ponerse de acuerdo entre PSOE y Podemos, y también para captar un voto que no está tan polarizado en izquierdas y derechas y que pueda coincidir con temas sociales con Más Madrid. ¿Qué diferencias, que yo creo que no las hay, grandes ni sustanciales, hay ideológicas entre Pablo Iglesias y Errejón? ¿Qué diferencias crees tú que hay entre ambos? Las hay grandes. Lo primero, ¿Grandes? Sí, yo creo que sí. Ideológicas, no estratégicas ni hay tácticas. diferencias de fondo y de forma. Las diferencias, digamos, el qué que pretende Más País es impedir una despolitización que se ha apoderado del país. Recordarás que en épocas antes del 15M la gente estaba hastiada completamente, a nadie le interesaba la política, PP, PSOE, lo mismo es. Apareció el 15M y se abrió un ciclo de interés en la política que ha ido desde el 15M hasta Vox, realmente, que fue, digamos, la última novedad electoral, ¿no? Y ahora, con todo este fracaso de formar un gobierno, la gente está más harta que nunca de la política. De nuevo vuelve a ser la principal preocupación negativa de los españoles, vuelve a ser la clase política, y la principal idea que se pone aquí es una política que ponga por delante, antes de sillones, antes de demás, antes de negociaciones personalistas, que ponga por delante políticas sociales. Eso es una diferencia grande, el interés en lo ideológico y no en el mero reparto aritmético del poder. Y el cómo es una política que no esté en la crispación, que no esté en el enfrentamiento, que no esté en las purgas, sino una política de talante, negociación y de diálogo que vuelva a activar, digamos, la cultura política en España, ¿no? Es una diferencia de calado, tanto la de formal como la de fondo. Meter en la agenda política la gente que no llega a fin de mes, la calidad del aire que respiramos. Pero eso es lo que dijo Podemos desde el principio, ¿no? Insisto, diferencias de fondo y diferencias formales. La gente puede decir cosas, pero ¿qué ocurre luego? La gente lo que ve luego es que no se pacta un programa de políticas comunes. Se busca pactar sillones, acuerdos y el interés real de la gente, quién llega a fin de mes, hay o no una transformación energética, hay o no puestos de trabajo, hay bajada de impuestos para los pequeños y medianos empresarios, para los autónomos, hay un cuidado del sector público. Eso, lo que interesa a la gente en el día a día, la política material, se ha abandonado y Más País propone recuperarla y dejar detrás todos los duelos personalistas. ¿Qué ha pasado precisamente sobre los duelos personalistas? ¿Cuál fue el momento en el que rompieron definitivamente Errejón e Iglesias? Y no me quiero remontar a Vista Alegre, sino antes. Yo siempre sitúo lo que sucedió entre diciembre de 2015 y junio de 2016 con esa repetición electoral, porque Iglesias quería concurrir siempre, Podemos sin tener que estar con el Partido Socialista. Podemos en diciembre de 2015 obtuvo un muy buen resultado en las generales. Y meses después de las negociaciones frustradas entre Sánchez e Iglesias, a las que también se sumaba, por cierto, Albert Rivera, Iglesias decidía ir de la mano de Izquierda Unida, algo a lo que Errejón se opuso. Dijo que fue un error porque ya rompía la transversalidad con la que se supone que había nacido Podemos. Ese es el momento, porque recuerdo perfectamente la cara, que no la tenemos, la cara de Errejón en la noche electoral del 26 de junio de 2016, enfadadísimo, porque Podemos con Izquierda Unida no sumó nada más de lo que había sumado de manera autónoma. Yo creo que se puede especular mucho sobre ese tema, pero te voy a evitar un poco la pregunta, ya me disculparás, porque creo que lo que realmente sería interesante, o sea, de esto se podría escribir enciclopedias, pero lo realmente interesante no es cuándo ha roto Íñigo con Pablo, sino cuándo Podemos rompió con el sentido común español, ¿no? Cuándo empezó a escorarse hacia una fuerza bastante abandonada por el electorado y a un espacio en decadencia, porque si algo se puede leer de esa ruptura entre Errejón y Iglesias es: ¿puede la gente de Errejón, puede Más País reconectar con el espíritu español y de transformación popular que Podemos ha estado perdiendo a marchas aceleradas desde las últimas elecciones? Yo creo que la pregunta que tendríamos que mirar es esa. Luego, ir al tema personalista, la verdad es que lo desconozco, no conozco eso, y tampoco creo que sea No iba tanto a lo personalista, sino el motivo estratégico el que rompieron. Yo entiendo que es, lógicamente, el pacto con la Izquierda Unida. Yo creo que tendrá que ver... Puede ser un factor, pero tendrá que ver más con lo que acabamos de hablar. Porque Errejón, escuchamos el discurso ayer en directo y ahora lo hemos recuperado, vuelve a hablar de pueblo, claro, y exacto, de hablar a todos los españoles, algo que Iglesias ha dejado de hacer. A eso voy. Quizá la clave de esa ruptura vino cuando el proyecto Unidos Podemos rompió algunos enlaces con lo que es el sentido común español. Ideológicamente, ¿está más cerca Más Madrid, en este caso ya Más País, de Podemos o del PSOE? ¿Tú dónde lo ubicarías? Es un poco la misma pregunta. Aquí no hay que aspirar a estar más cerca de un partido o de otro. Lo que un partido nuevo y auténtico tiene que hacer es aspirar a estar cerca de las demandas de la ciudadanía.
Entonces yo opino... Pero las demandas de la ciudadanía son muy heterogéneas. Bueno, están en el CIS. La ciudadanía explica que en una gran cantidad le preocupa el llegar a fin de mes, le preocupa políticas sociales, le preocupa políticas proteccionistas en el trabajo, le preocupa su respetabilidad cultural, le preocupa la casta política que no se pone de acuerdo. Digamos que hay un grueso de consenso en la población y luego hay una grandísima crispación en la esfera política que a nadie ya le interesa siquiera, ¿no? Y Más País tiene que poner eso sobre la mesa. Pero esas preocupaciones que afectarán a la mayoría de la población, al final en el voto se traduce que uno puede votar a Vox, otro al PSOE, otro a Podemos y otro a Ciudadanos o al PP. ¿Por qué? Porque cada uno de estos partidos se hace fuerte en su nicho. Digamos que son prácticamente single issue, ¿no? Partidos de un solo tema. Cada uno coge una cosa e intenta explotarlo, ¿no? Vox coge, venga, el mundo de la caza. Ciudadanos busca, venga, el mundo de los empresarios jóvenes. E intentan explotar un nicho electoral, ¿no? Y ese es el camino a la disolución del cuerpo nacional electoral. Más País pretende reunir de una forma coordinada diversas demandas agregadas con un discurso nacional coherente. Bueno, Hasél, vamos ahora con quiénes son las familias que componen Más País. Tú dices que hay hasta 5 familias. No 5 familias. O 5 almas. Yo he identificado 5 potencialidades, quizá más bien, ¿no? O sea, Más País está unido, pero digamos que habría 5 posibilidades en un partido que se está formando, 5 diferentes caminos por los que podría ir. Te los desgrano. Por favor. Lo primero que he visto sería lo que llaman la hipótesis PACMA, ¿no? Se trataría de ser un partido verde, de ser la referencia del ecologismo en España. Esta posibilidad sería la de ser un partido de nicho, también como Equo, como iniciativa feminista, ¿no? Un partido que tuviera una cuestión muy concreta y presentarse como su referente electoral de estos espacios que hay en Europa, en España. La veo peligrosa y limitada porque ni en España ni en el entorno mediterráneo son fuertes estas opciones, ¿no? Animalistas, ecologistas, de por sí solas. Ese sería, digamos, el primer riesgo. Lo segundo sería lo que llaman la hipótesis Vistalegre 3, es decir, que esto fuera un nuevo enfrentamiento entre Errejón e Iglesias por intentar ocupar el espacio electoral que tenía Podemos hasta ahora, intentar ser un Podemos 2, lo cual llevaría a ser del tamaño de Izquierda Unida 2, ¿no? Es lo que Germán Cano ha definido como el papel funcional al sistema que sería hoy ser la izquierda auténtica. Me parece un riesgo bastante mayor que el primero que ha citado, el del ecologismo. Claro, es verdad que los partidos solamente animalistas o ecologistas no tienen una gran representación en toda Europa, pero en la cuestión personal, al final, el factor humano pesa y mucho. El propio Errejón seguro que querrá sacar un gran resultado por España y todo eso, y darle las narices a Iglesias sobre todo. Claro, eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? En la medida en la que le quite votos a Podemos, él dirá, bueno, pues se nota que el tiempo me ha dado la razón. Claro, pero no se debe pretender ser una especie de sustitución de Podemos, no hay que pretender ser el reemplazo de Podemos, sino un proyecto nuevo abierto a toda la ciudadanía. Y que el partido no sea personalista, como ha acabado sucediendo. Claro, efectivamente, ese otro error típico de Podemos, sí, ese caudillismo personalista, ¿no? Ese, digamos, que sería el segundo riesgo que hay que evitar, que Más País tiene que evitar. El tercer riesgo sería lo que llamo la hipótesis de las confluencias. Es decir, no hay que ser Podemos, pero tampoco hay que ser sus confluencias. Es decir, hay que evitar lo que en el Senado ya hay constituido, el grupo de la izquierda confederal, que es la confluencia madrileña de Más Madrid, con Adelante Andalucía, con los comunes de Cataluña, y esta línea, que sería que Más País fuese la suma de las mareas de Galicia, de la Chunta en Aragón, de Compromís en Valencia, y quedase como un proyecto, digamos, semejante incluso al que querría Tardá, Otegi o Beiras, de una España confederal sin una idea común y general de nación y de país. Eso también sería un proyecto errado y que quizá le mermaría votos al grupo independentista, pero que le faltaría esa visión nacional, ¿no? El último que identifico como riesgo sería la hipótesis de la tercera izquierda, es decir, intentar ser una bisagra, un espacio de mediación entre la izquierda del PSOE y la izquierda de Unidos Podemos. Me parece que también es otro factor de muchísimo riesgo, el del personalismo de Errejón y este último. Claro. Porque tú tienes tu visión de las cosas, pero desde la visión de las cosas del PSOE, de lo que es el IBEX 35, el sistema, que están como locos porque haya ya gobierno en España, y lo más probable es que sea un gobierno del Partido Socialista, lo que están deseando es que una fuerza de la izquierda facilite
la gobernanza y la tranquilidad a los mercados, a Bruselas, etcétera. Entonces, en este sentido, Más País se convertiría, como tú estás diciendo, en una especie de ciudadanos de izquierda, comodín, ¿no? Una bisagra. Eso es un riesgo que hay que evitar también. Comodín entre Podemos y el Partido Socialista. Si el espacio de la izquierda que hemos hablado en la hipótesis anterior, de intentar volver a ser un Podemos, ya es pequeño, el espacio que hay entre este Podemos y entre el PSOE es aún menor, ¿no? Entonces, es lo que un concejal de Más Madrid, Paco Pérez, ha llamado la tentación de ocupar un espacio intermedio entre PSOE y Unidos Podemos, que es inexistente y que siempre se ha tratado de poner en práctica, ¿no? Fallidamente. Esta tercera izquierda habría que evitarla porque sería una especie de estar en el medio, cuando Más País lo que tiene que intentar es estar en la centralidad del tablero, ¿no? Pero no en el medio. Esos, digamos, que serían los 4 riesgos que se pueden identificar y que habrá que evitar en estas 7 semanas de campaña. Y la posibilidad que yo identifico, la fortaleza, sería plantear lo que es la clásica hipótesis nacional popular, ¿no? Que César Rendueles, que es cercano al mundo rejonista, ha definido como una izquierda que se dedique a abordar los nichos vacíos, ¿no? O sea, espacios temáticos que la izquierda suele abandonar y que la derecha quiere reclamar, que es la defensa. Son 5. La defensa de la familia, la defensa del mundo rural y la España vaciada, una idea social del patriotismo y la protección económica a autónomos, a pequeñas y medianas empresas. Se trataría de una izquierda, o no digamos izquierda, ¿no? Un partido nacional con la capacidad de unir medidas transformadoras en lo económico y una política cultural que conserve las esencias del pueblo. Esa idea social del patriotismo, en teoría, también la ha abrazado Iglesias. Iglesias siempre ha dicho que ha hablado de patria desde el principio. Sí. Otra cosa es que luego sus hechos hayan refrendado sus palabras previas. Pero hablaba de que la patria son los derechos sociales, la patria es una sanidad pública, una educación pública, etcétera, etcétera. Y así es. Y seguramente esos grandes aciertos que hicieron a Podemos fuerte en su día son los que han quedado recogidos ahora en Más País. Hasél Álvarez, politólogo y simpatizante de momento de Más País, muchísimas gracias por estar con nosotros desgranando algunas de las claves del nuevo proyecto de Íñigo Errejón.